La lluvia golpeaba con furia el techo de palma podrida. Cada gota parecía un pequeño puñal que amenazaba con atravesar la precaria protección que separaba a Isel del cielo enfurecido. La joven se encogió en un rincón de la choza, apretando contra su pecho un pedazo de tela sucia que había usado para contener la sangre que manaba de su espalda. 25 azotes, 25 marcas que se sumaban a las antiguas cicatrices que dibujaban un macabro mapa en su piel color canela. El hacendado Montero había sido especialmente cruel esa tarde. Una taza rota durante el servicio del almuerzo bastó para desatar su ira. Isel había aprendido años atrás a no gritar, a no suplicar, a no derramar lágrimas frente a él. Eso solo lo complacía más. En cambio, se había entrenado para abandonar su cuerpo durante el castigo, dejando una cáscara vacía que recibía los golpes mientras ella, la verdadera Isel, flotaba en algún lugar sobre las copas de los árboles de la hacienda El Ciprés Negro. La hacienda, una imponente construcción colonial en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, era tan hermosa como maldita. Sus paredes blancas ocultaban décadas de sangre indígena derramada bajo el látigo y la bota española. Y aunque el calendario marcaba 1887 y México llevaba más de 6 décadas de independencia, en fincas aisladas como aquella, el tiempo parecía haberse detenido. Los indígenas seguían siendo poco más que herramientas con pulso. Isel tenía 19 años, pero sentía el peso de varios siglos en sus huesos. Había llegado a la hacienda siendo una niña, cuando la epidemia de viruela se llevó a sus padres. El hacendado Montero la había acogido como un acto de caridad cristiana que no tardó en convertirse en servidumbre forzada. Desde entonces, su mundo se había reducido a los límites de la propiedad, a las órdenes ladradas por los capataces y a los caprichos de la familia Montero. Un relámpago iluminó el interior de la choza, revelando su extrema pobreza. Un petate en el suelo, un pequeño altar con flores silvestres y la imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe. Un baúl desvencijado donde guardaba las pocas pertenencias que podía llamar suyas y una mesa coja donde descansaba un cuenco de barro con agua limpia. Su lujo más preciado esa noche. Isel mojó un trozo de tela en el agua y con dificultad intentó limpiar sus heridas. Reprimió un gemido cuando el paño rozó uno de los cortes más profundos. El capataz, don Severino, había puesto especial empeño en los últimos latigazos cuando notó que ella no lloraba. Un nuevo trueno retumbó con tal fuerza que la tierra pareció estremecerse bajo la choza. Las ramas de los árboles cercanos golpeaban las paredes como dedos desesperados buscando entrar. Pero no fueron los elementos lo que heló la sangre de Isel. Fue el sonido inconfundible de pasos arrastrándose hacia su puerta. Contuvo la respiración. Nadie visitaba las chozas de los sirvientes durante la noche, y menos durante una tormenta como aquella. Sería don Severino, borracho y buscando una diversión que Isel se había negado tantas veces a proporcionarle. O alguno de los hijos del hacendado, el joven Rodrigo quizás, que últimamente la miraba con un interés que le provocaba más miedo que alivio. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. No hubo golpes ni llamados, solo una presencia que parecía absorber el aire alrededor. Luego, como si la madera no fuera obstáculo alguno, la rudimentaria puerta se abrió lentamente, empujada por una mano pálida que contrastaba violentamente con la oscuridad circundante. El hombre, si es que era un hombre, cayó de rodillas apenas cruzó el umbral. Su ropa elegante estaba desgarrada y manchada de un negro que Isel reconoció inmediatamente como sangre seca. Su rostro, de una belleza sobrenatural, parecía esculpido en mármol pálido. Pero lo que captó la atención de Isel fueron sus ojos, negros como pozos sin fondo, con un brillo febril que no pertenecía a este mundo. «Ayúdame»,
susurró el extraño en un español antiguo y aristocrático antes de desplomarse sobre el suelo de tierra. El primer instinto de Isel fue correr, gritar, pedir auxilio. Pero, ¿a quién? ¿A los mismos que habían lacerado su espalda horas antes? Además, algo en aquel ser despertó una compasión que creía muerta después de tantos años de maltrato. Quizás fue reconocer en él a otro fugitivo, a otro ser herido. Con dificultad, arrastrando su propio cuerpo adolorido, Isel se acercó al extraño. Su piel era fría al tacto, como la de un cadáver. Sin embargo, cuando colocó la mano sobre su pecho, pudo sentir un latido, débil, espaciado, casi imperceptible. Pero ahí estaba. ¿Qué eres?, murmuró, aunque no esperaba respuesta. Con esfuerzo, logró girarlo hasta dejarlo boca arriba. Fue entonces cuando notó la herida que atravesaba su costado. Una abertura profunda que parecía haber sido causada por algún tipo de estaca. La sangre que manaba no era roja, sino oscura, casi negra, y desprendía un olor metálico que llenó la pequeña choza. El cielo volvió a iluminarse con un relámpago, y por un instante Isel creyó ver que los dientes del hombre, no eran dientes comunes, terminaban en puntas afiladas como los de un depredador. Un escalofrío recorrió su espalda maltrecha, pero no retrocedió. En lugar de eso, rasgó un trozo de su única manta y lo presionó contra la herida del extraño. «No puedo llevarte a la casa grande», le dijo, aunque dudaba que pudiera escucharla. «Te matarían, y a mí también, por esconderte». Con manos temblorosas, arrastró el cuerpo inerte hasta su petate. A pesar de su estatura y complexión, el hombre pesaba sorprendentemente poco, como si estuviera hueco por dentro. Una vez que lo acomodó, Isel tomó su cuenco de agua y limpió la tierra y la sangre de su rostro. Cada rasgo que descubría bajo la suciedad revelaba una belleza perturbadora. Pómulos altos, nariz recta, labios perfectamente dibujados que contrastaban con la palidez extrema de su piel. Los truenos continuaban sacudiendo la noche, pero el ruido de la tormenta había pasado a un segundo plano en la mente de Isel. Toda su atención estaba concentrada en aquel ser que había llegado arrastrándose hasta su puerta, como si un designio invisible lo hubiera guiado específicamente a ella entre todas las chozas dispersas en los límites de la hacienda. Mientras limpiaba la herida del extraño, Isel recordó las historias que su abuela le contaba antes de morir. Relatos prohibidos que mezclaban las antiguas creencias mayas con las supersticiones traídas por los conquistadores. Historias sobre seres que no pertenecían ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Criaturas sedientas de sangre que acechaban en la oscuridad. Tsihuitzin, así los llamaban los antiguos. Los españoles habían traído otro nombre, vampiro. Pero los vampiros eran leyendas, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados del bosque después del anochecer. No eran reales, no podían serlo, y sin embargo ahí estaba, tendido en su petate, un ser que desafiaba toda explicación natural. Al terminar de limpiar la herida, Isel notó algo extraño. Los bordes parecían estar cerrándose lentamente, como si la carne se estuviera tejiendo por sí sola. Fascinada y aterrada a partes iguales, observó el fenómeno hasta que un movimiento la sobresaltó. El extraño había abierto los ojos y la miraba fijamente. «¿Quién eres tú?», preguntó Isel, sorprendida por su propio valor. El hombre la estudió en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. «Me llaman Damián», respondió finalmente, con una voz que parecía emerger de las profundidades de la tierra. «Aunque he tenido muchos nombres a lo largo de los siglos». «¿Qué te persigue, Damián?». Una sonrisa amarga se dibujó en los labios del extraño, revelando brevemente aquellos dientes que no eran humanos. «La hermandad de la luz eterna», murmuró. «Cazadores que han jurado exterminar a los de mi especie». Así que era verdad.
Isel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Estaba ante un ser de leyenda, una criatura que debería temer, que debería expulsar de inmediato de su choza. Y sin embargo, algo en aquellos ojos negros le resultaba extrañamente familiar, como si ya se hubieran encontrado antes, en otra vida, en otro tiempo. Necesito... Damián intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. Necesito alimentarme para sanar completamente. Isel comprendió inmediatamente lo que aquellas palabras significaban. Retrocedió instintivamente, pero su espalda golpeó contra la pared de la choza, recordándole sus propias heridas. «No te haré daño», dijo Damián, y por alguna razón que Isel no podía explicar, le creyó. «Solo un poco. Lo suficiente para recuperar fuerzas y marcharme antes del amanecer». La joven dudó. Toda su vida había estado a merced de otros, su cuerpo usado como herramienta, como objeto, como receptor de castigos. ¿Acaso este ser sobrenatural sería diferente? ¿O simplemente sería otra forma de servidumbre, más aterradora incluso que la que ya conocía? Afuera, la tormenta arreció. El viento aullaba como un animal herido y la lluvia golpeaba con tal fuerza que parecía querer desintegrar la choza. En algún lugar cercano, un árbol cayó con estruendo. Fue entonces cuando Isel tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Lentamente se acercó al petate y se sentó junto a Damián. «Toma lo que necesites», dijo extendiendo su brazo hacia él, «pero prométeme algo a cambio». Los ojos del vampiro brillaron con una mezcla de hambre y curiosidad. «¿Qué podría ofrecerte yo, que vivo en las sombras?» Isel levantó la barbilla, encontrando una determinación que no sabía que poseía. «Libertad. Llévame contigo cuando te marches». Damián la observó con intensidad, como si intentara leer su alma. Por un momento pareció a punto de reír, pero algo en la mirada firme de Isel lo detuvo. «No sabes lo que pides. Mi mundo no es para los mortales, y el mío no es para mí», respondió ella con amargura, señalando las heridas de su espalda. «Cada día aquí es una muerte lenta. Prefiero lo desconocido a esta certeza de sufrimiento». Un nuevo relámpago iluminó el rostro del vampiro, revelando una expresión que Isel no pudo descifrar. Compasión, admiración, o quizás solo el cálculo frío de una criatura que ha sobrevivido siglos alimentándose de la vida ajena. «Sea como deseas», dijo finalmente Damián, «pero te advierto, niña, una vez que entres en mi mundo, no hay regreso posible». Antes de que pudiera responder, el vampiro tomó su brazo con una delicadeza sorprendente. Sus labios, fríos como el hielo, rozaron la piel del interior de su muñeca. Luego llegó el dolor, breve y agudo, seguido por una sensación extraña que Isel nunca había experimentado. No era placer exactamente, sino una especie de éxtasis oscuro que nublaba sus sentidos mientras sentía cómo su vida fluía hacia el ser sobrenatural. Cuando Damián finalmente apartó sus labios de su piel, Isel se sentía débil, pero extrañamente eufórica. Observó fascinada cómo la herida en el costado del vampiro se cerraba visiblemente y cómo el brillo febril de sus ojos era reemplazado por una lucidez aterradora. «Has salvado mi existencia esta noche», dijo Damián, incorporándose con un movimiento fluido que no parecía humano, «y cumpliré mi palabra. Pero antes, debo enfrentar a quienes me persiguen. La hermandad llegará al amanecer a esta hacienda, siguiendo mi rastro». El miedo se apoderó de Isel. «¿Aquí? Pero, ¿por qué vendrían hasta el ciprés negro?» La expresión de Damián se tornó sombría. «Porque tu amo, el hacendado Montero, es uno de ellos, un cazador de vampiros que ha dedicado su fortuna y su vida a exterminarnos. Esta no es una simple hacienda, Isel, es una fortaleza, un puesto avanzado de la hermandad en estas tierras». La revelación golpeó a Isel como un puñetazo.
De repente, muchas cosas cobraron sentido. Las extrañas reuniones nocturnas en la casa grande, los viajeros de aspecto severo que llegaban sin previo aviso, las armas y crucifijos que adornaban cada habitación, las desapariciones ocasionales del hacendado que duraban semanas. «No sobrevivirás si te encuentran aquí», murmuró, sintiendo un miedo que ya no era por ella, sino por él. Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Damián. «He sobrevivido durante siglos, pequeña, y ahora, gracias a ti, tengo la fuerza para enfrentarlos». Se acercó a ella y con un gesto sorprendentemente tierno, apartó un mechón de cabello negro que caía sobre su rostro. «Descansa ahora. Al anochecer regresaré por ti, y dejaremos atrás este lugar para siempre». Antes de que Isel pudiera responder, Damián ya había desaparecido en la noche tormentosa, dejando tras de sí solo el aroma metálico de la sangre y una promesa que flotaba en el aire como un hechizo antiguo. Sentada en la oscuridad de su choza, con el brazo aún hormigueando, donde los colmillos del vampiro habían penetrado su piel, Isel comprendió que acababa de cruzar un umbral invisible. Ya no era simplemente una esclava herida que había escondido a un vampiro. Se había convertido en su protectora. Y mientras el alba se acercaba inexorablemente, trayendo consigo la amenaza de la hermandad y un enfrentamiento que sacudiría los cimientos de la hacienda El Ciprés Negro, Isel se preguntó si Damián regresaría por ella, o si había cometido el peor error de su vida al confiar en una criatura nacida de la oscuridad. Isel no durmió. A pesar del agotamiento físico y el dolor palpitante de su espalda, permaneció despierta mientras la tormenta cedía y los primeros resplandores grises del amanecer se filtraban por las rendijas de la choza. Su mente era un torbellino de preguntas y dudas. ¿Había soñado todo aquello? Pero la marca en su muñeca, 2 pequeños puntos perfectamente redondos, le confirmaba que Damián era real. Un vampiro. Había dado su sangre a un ser de leyenda, a una criatura que debería temer. Y sin embargo, lo que más la perturbaba no era el miedo, sino una inexplicable sensación de familiaridad, como si hubiera estado esperando toda su vida este encuentro. Los sonidos habituales de la hacienda comenzaron a romper el silencio del alba. A lo lejos, escuchó el grito del capataz despertando a los peones. Pronto vendrían por ella también. Las criadas debían estar en la cocina antes del amanecer para preparar el desayuno de los Montero. Si no aparecía, las consecuencias serían severas. Con esfuerzo, Isel se incorporó y se vistió con su único vestido limpio. La tela áspera rozó las heridas de su espalda, arrancándole un gemido ahogado. Mientras se recogía el cabello negro en una trenza apretada, su mirada se posó en la mancha oscura que había dejado la sangre de Damián en el suelo de tierra. Rápidamente la cubrió con ceniza del fogón apagado. Al salir, la luz tenue del amanecer le reveló algo inusual en la hacienda: movimiento. Mucho movimiento. Varios hombres armados recorrían los alrededores de la casa grande. Algunos llevaban rifles, otros machetes, y todos compartían una expresión severa y vigilante. En el patio central, varios caballos que no pertenecían a la hacienda piafaban inquietos, aún ensillados, señal de que sus jinetes habían llegado con urgencia y recientemente. La hermandad tenía que ser ellos. Con el corazón latiendo violentamente contra su pecho, Isel bajó la mirada y caminó hacia la cocina, intentando parecer invisible como había aprendido a hacerlo durante años. Al pasar junto a la casa grande, escuchó voces alteradas provenientes del despacho del hacendado. La ventana estaba entreabierta y, sin poder evitarlo, Isel redujo el paso para captar fragmentos de la conversación. «Está en la zona, Montero. Estamos seguros», decía una voz grave con acento extranjero. «El rastro conduce directamente a sus tierras». «Imposible»,
respondió el hacendado, y su voz hizo que Isel se estremeciera involuntariamente. Mis hombres vigilan cada rincón de la propiedad. Ningún ser de la noche puede entrar aquí sin que lo sepamos. Este no es un vampiro cualquiera, insistió el extranjero. Es Damián de Noailles. Ha eludido a la hermandad durante 3 siglos. Ha sobrevivido a cazadores mucho más experimentados que usted. Con todo respeto, Isel contuvo la respiración. Damián de Noailles. El nombre completo del ser al que había dado refugio parecía cargar con el peso de la historia misma. Busquen en las cuevas de la montaña, ordenó Montero. Es el único lugar donde podría esconderse durante el día. Y revisen cada choza de los sirvientes. Si alguno está ayudándolo, ¿sospecha de su propia gente?, preguntó otra voz, más joven. No son mi gente, respondió Montero con desprecio. Son indios, supersticiosos e ignorantes, perfectos para ser manipulados por criaturas como Noailles. No sería la primera vez que un vampiro usa a los nativos como protectores y alimento. Las palabras del hacendado, aunque hirientes, no sorprendieron a Isel. Siempre había sabido lo que Montero pensaba de ellos. Lo que la aterrorizó fue comprender que registrarían las chozas, encontrarían la sangre de Damián, a pesar de sus esfuerzos por ocultarla, y luego, ¡tú, India! ¿Qué haces ahí parada? La voz del capataz Severino la sobresaltó. Estaba tan absorta en la conversación que no había notado su aproximación. El hombre, corpulento y de rostro perpetuamente enrojecido, la miraba con suspicacia. «Voy a la cocina, don Severino», respondió Isel, bajando la mirada. «Doña Mercedes me espera para...» «Espiar, eso estabas haciendo», la interrumpió agarrándola con brusquedad del brazo justo donde Damián había bebido. «¿Qué escuchaste?» El dolor fue intenso, pero Isel lo disimuló. No podía permitir que viera su debilidad, y mucho menos la marca en su muñeca. «Nada, señor, solo pasaba...» La bofetada llegó sin advertencia, haciéndola tambalearse. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. «Mientes», gruñó Severino. «Llevas días comportándote de manera extraña. El patrón querrá interrogarte él mismo». El pánico se apoderó de Isel. Si la llevaban ante Montero, si descubrían lo que había hecho... «¡Don Severino!» Una voz femenina, aguda y autoritaria, interrumpió el momento. «Suelte inmediatamente a esa muchacha. La necesito en la cocina ahora mismo». Era doña Catalina, la esposa del hacendado. Una mujer alta y delgada, de cabello cano siempre recogido en un moño severo y ojos claros que parecían ver a través de las personas. A diferencia de su esposo, nunca había mostrado crueldad hacia los sirvientes, aunque tampoco especial bondad. Simplemente los trataba como lo que consideraba que eran, herramientas necesarias para mantener el funcionamiento de la hacienda. Severino soltó a Isel a regañadientes. «Estaba espiando las conversaciones del patrón, señora». Doña Catalina miró a Isel con una intensidad incómoda. Por un instante, la joven tuvo la sensación de que la mujer podía ver la marca de Damián a través de la tela que cubría su muñeca. «Tonterías», respondió finalmente la señora. «Esta chica no tiene un pensamiento en la cabeza más allá de sus obligaciones. Váyase, Severino. Hoy tenemos invitados importantes y hay mucho que hacer». El capataz se alejó, no sin antes dirigirle a Isel una mirada que prometía futuras represalias. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, doña Catalina se volvió hacia ella. «Ven conmigo», le ordenó, caminando no hacia la cocina, sino hacia la parte trasera de la casa. Isel la siguió en silencio, confundida. Nunca antes había estado a solas con la señora, y ciertamente no esperaba su intervención. Doña Catalina la condujo hasta una pequeña habitación utilizada para almacenar hierbas medicinales y especias. Una vez dentro, cerró la puerta y se volvió hacia ella con expresión grave. «Muéstrame la muñeca». El corazón de Isel se detuvo por un instante.
¿Cómo podía saberlo? Instintivamente se llevó la mano derecha al sitio donde Damián había bebido. «No sé de qué habla, señora», intentó mentir, pero incluso a sus propios oídos sonó poco convincente. «No me tomes por estúpida, niña», dijo doña Catalina con voz acerada. «He vivido demasiados años en esta casa para no reconocer cuando alguien ha estado en contacto con ellos. Muéstrame la marca». Ahora, con manos temblorosas, Isel descubrió su muñeca. Los dos pequeños puntos, ahora de un rojo oscuro, destacaban contra su piel morena. Esperó una reacción de horror, de asco, incluso de furia. Lo que no esperaba era la expresión de profunda tristeza que cruzó el rostro de la señora. «Oh, criatura ingenua», murmuró doña Catalina, «¿qué has hecho?». Antes de que Isel pudiera responder, la mujer tomó su mano y examinó la marca con ojos expertos. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Anoche? ¿Durante la tormenta?». Isel asintió, incapaz de articular palabra. La actitud de la señora la había desconcertado completamente. «¿Te obligó?», insistió doña Catalina. «¿O lo hiciste voluntariamente?». «Yo le ofrecí mi sangre», confesó finalmente Isel. «Estaba herido, necesitaba ayuda». Una risa amarga escapó de los labios de la señora. «Herido, así es como empiezan siempre. Vulnerables, necesitados de compasión». Se acercó más a Isel, bajando la voz hasta un susurro. «Escúchame bien, niña. Ese ser, sea quien sea, no es lo que crees. Los vampiros no conocen la gratitud, ni la lealtad, ni el amor. Solo la sed. Una sed que nunca se sacia». «Él me prometió libertad», respondió Isel, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. «Me prometió llevarme lejos de aquí esta noche». La expresión de doña Catalina cambió. Por un momento pareció ver a través del tiempo a algún lugar lejano y doloroso. «¿Cómo se llama?». «Damián», respondió Isel, dudando antes de añadir. «Damián de Noailles». El color abandonó el rostro de la señora. Se apoyó contra la estantería, como si sus piernas hubieran perdido fuerza repentinamente. «Dios mío», murmuró, «ha regresado». Un silencio tenso llenó la pequeña habitación. Afuera se escuchaba el movimiento creciente en la hacienda. Voces de hombres, relinchos de caballos, órdenes gritadas. La cacería estaba organizándose. «Tienes que irte», dijo finalmente doña Catalina con una urgencia que sorprendió a Isel. «Ahora mismo, antes de que registren las chozas y encuentren su rastro». «Pero, ¿por qué me ayuda?», preguntó Isel confundida. La señora la miró fijamente, y por primera vez Isel vio algo más que indiferencia en sus ojos. Vio dolor, un dolor antiguo y nunca cicatrizado. «Porque yo estuve en tu lugar hace 40 años», respondió en voz baja. «Porque yo también le di mi sangre a Damián de Noailles, y también me prometió libertad». La revelación dejó a Isel sin palabras. La esposa del cazador de vampiros había sido amante de un vampiro, de su vampiro. «Pero usted no se fue con él», dijo finalmente, comprendiendo. «No pude», respondió doña Catalina y su voz se quebró ligeramente. «La noche que debíamos huir, la hermandad lo emboscó. Yo estaba esperándolo cuando escuché los disparos, los gritos». Se interrumpió, respirando hondo para recuperar la compostura. «Me dijeron que lo habían destruido. Montero mismo me lo aseguró antes de tomarme como esposa. Un matrimonio arreglado para sellar mi entrada en la hermandad como penitencia por mi pecado. Pero Damián sobrevivió», susurró Isel. «Eso parece», respondió la señora con amargura. «Y ha vuelto. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué arriesgarse a regresar al territorio de sus enemigos después de tantos años?». Isel no tenía respuesta para eso. Solo sabía que había algo en la mirada de Damián, algo en la forma en que había pronunciado su promesa, que la hacía creer en él a pesar de todas las advertencias. «No estoy segura, pero mi marido y la hermandad partirán hacia las cuevas al mediodía», continuó doña Catalina tomando una decisión.
Es nuestra oportunidad. Toma esto. Le entregó una pequeña bolsa de cuero que extrajo de entre las hierbas. Es dinero suficiente para llegar a San Cristóbal. Busca la casa de mi prima, doña Elena Gutiérrez, en la calle del Arco. Dile que vas de mi parte. Te esconderá hasta el anochecer. ¿Por qué hace esto?, insistió Isel. Si su esposo lo descubre, porque durante 40 años he vivido en una jaula dorada, casada con un hombre al que desprecio, expirando un pecado que nunca consideré como tal, respondió doña Catalina con repentina ferocidad, porque cada noche, durante 4 décadas, he soñado con lo que podría haber sido si hubiera tenido el valor de hacer exactamente lo que tú hiciste. Confiar en él. Tomó las manos de Isel entre las suyas y las apretó con sorprendente fuerza. Ve con él, niña. Toma la libertad que a mí me fue negada. Pero recuerda mis palabras. Los vampiros son criaturas de sombra, no de luz. Si decides seguirlo, deberás aceptar la oscuridad como parte de tu camino. Un ruido fuera de la habitación las sobresaltó. Pasos acercándose. Doña Catalina soltó rápidamente las manos de Isel y adoptó su habitual expresión severa. «Ve a la cocina ahora», ordenó en voz alta, para beneficio de quien pudiera estar escuchando. «Y asegúrate de que el pan esté listo antes de que regrese el patrón». Isel asintió, guardando disimuladamente la bolsa de dinero entre los pliegues de su vestido. Cuando salió de la habitación se encontró cara a cara con Rodrigo Montero, el hijo menor del hacendado. Un joven de apenas 20 años, de rostro atractivo pero mirada inquietante, que siempre la había observado con un interés que iba más allá de lo apropiado. «¿Qué hacías ahí dentro con mi madre?», preguntó, bloqueándole el paso. «La señora me mandó a buscar hierbas para el té de los invitados», respondió Isel, evitando su mirada. Rodrigo la estudió con suspicacia. Era un joven entrenado por su padre en el arte de la caza de vampiros desde la infancia, y tenía la misma habilidad que el viejo Montero para detectar mentiras. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, señalando el bulto apenas visible bajo su vestido. El pánico amenazó con paralizar a Isel, pero antes de que pudiera responder, apareció Salvador, el viejo cocinero de la hacienda. «Isel, te he estado buscando por todas partes», exclamó. «Doña Mercedes está furiosa. El desayuno debería estar servido ya, y tú aquí perdiendo el tiempo». Rodrigo pareció dudar, pero finalmente se apartó. «Ve a tus obligaciones», dijo, con un tono que sugería que no había terminado con ella. «Te veré más tarde». Salvador esperó a que el joven Montero se alejara antes de tomar a Isel del brazo y llevarla rápidamente hacia la cocina. «Ten cuidado con ese muchacho», murmuró. «Hay algo malo en él, algo que va más allá de ser hijo de su padre». En la cocina, Isel se sumergió en el trabajo frenético de preparar el desayuno para la familia Montero y sus invitados de la hermandad. Mientras amasaba pan y hervía agua para el chocolate, su mente no dejaba de dar vueltas a la revelación de doña Catalina. ¿Había sido ella el verdadero motivo del regreso de Damián? ¿O era Isel solo un sustituto, un eco de un amor perdido décadas atrás? A mediodía, tal como había predicho la señora, el hacendado Montero y sus hombres, acompañados por los miembros de la hermandad, partieron hacia las cuevas de la montaña. Isel observó desde la ventana de la cocina cómo la comitiva se alejaba, liderada por el propio hacendado, y a su derecha, Rodrigo, quien antes de partir había mirado hacia la casa con una expresión indescifrable. Era su oportunidad. Con la excusa de ir a lavar ropa al río, Isel abandonó la casa grande. Nadie la detuvo. Con la mayoría de los hombres fuera en la cacería de vampiros, los pocos que quedaban estaban más preocupados por vigilar los límites de la propiedad que por controlar a los sirvientes. Sin embargo, al pasar junto a las caballerizas, una mano surgió de la oscuridad y la atrajo hacia el interior.
Antes de que pudiera gritar, otra mano cubrió su boca. «No grites, por favor», susurró una voz familiar a su oído. «Soy yo, Tomás». Isel se relajó ligeramente al reconocer al joven mozo de cuadra, hijo de uno de los peones más antiguos de la hacienda y la única persona que podría considerar un amigo en aquel lugar. «¿Qué haces?», preguntó cuando él retiró la mano de su boca. «Me asustaste. Te vi salir con tu atado de ropa, pero sé que no vas al río», respondió Tomás, mirándola intensamente. «Te vas, ¿verdad? Estás huyendo». Isel dudó. Confiar en Tomás podría ser peligroso, pero el joven siempre había sido leal y habían compartido sueños de libertad desde niños. «Sí», admitió finalmente. «Me voy». «Llévame contigo», suplicó Tomás tomando sus manos. «Lo que sea que hayas planeado, déjame ser parte de ello. Ya no soporto un día más en este lugar». El corazón de Isel se encogió. ¿Cómo explicarle a su amigo que su plan de escape involucraba a un ser de la noche? ¿Cómo decirle que había hecho un pacto con un vampiro? «No puedo, Tomás», respondió suavemente. «¿A dónde voy? No puedes seguirme». La decepción en el rostro del joven fue desgarradora. «Es por él, ¿verdad?», murmuró. «Por el extraño que se escondió anoche en tu choza durante la tormenta». Isel se quedó sin aliento. «¿Cómo te vi?», confesó Tomás. «Estaba comprobando que tu techo resistiera la tormenta cuando lo vi llegar. Me escondí y observé todo». Hizo una pausa, mirándola con intensidad. «Sé lo que es. He escuchado las historias. Y aún así, estás dispuesta a irte con él». El miedo recorrió la espina de Isel. Si Tomás la había visto, si sabía sobre Damián. «¿Se lo has contado a alguien?», preguntó con urgencia. «No», respondió él, «pero otros también lo saben. Don Severino ordenó registrar todas las chozas esta mañana. Encontraron sangre en la tuya, a pesar de tus intentos por ocultarla. Sangre que no era humana». El pánico se apoderó de Isel. Si Severino lo sabía, pronto lo sabría Rodrigo, y entonces «Tengo que irme ahora», dijo intentando soltarse del agarre de Tomás. «Por favor, déjame ir». «Te delataré», amenazó él sin soltarla. «Gritaré y todos sabrán que estás escapando. A menos que...». «¿A menos que qué?», preguntó Isel, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. «A menos que me prometas que regresarás», respondió Tomás, y su voz se quebró ligeramente. «Que no te perderás para siempre en la oscuridad con ese ser. Que algún día volverás por mí». Isel vio el amor desesperado en los ojos de su amigo, un amor que nunca había notado o que quizás había elegido ignorar, y comprendió que, para escapar, tendría que mentir una vez más. «Lo prometo», dijo, sosteniendo su mirada. «Volveré por ti, Tomás, te lo juro». La mentira quemó su garganta, pero no tenía alternativa. Tomás la estudió por un momento, como si intentara determinar su sinceridad, y finalmente la soltó. «Te ayudaré», dijo resignado. «Hay un caballo ensillado en la parte trasera. Es rápido y te llevará a San Cristóbal antes del anochecer». «Gracias», murmuró Isel, con el corazón encogido por el remordimiento. Tomás la condujo hacia donde esperaba el caballo. Era uno de los mejores de la hacienda, un alazán de patas fuertes y mirada inteligente. «Sigue el sendero hacia el este», le indicó mientras la ayudaba a montar. «No te desvíes hacia el camino principal, te estarán buscando por ahí». Isel asintió, acomodándose en la silla con dificultad debido a las heridas de su espalda. «Tomás, yo...», comenzó, sin saber cómo expresar la mezcla de gratitud y culpa que sentía. «No digas nada», la interrumpió él. «Solo cumple tu promesa. Regresa algún día». Con un nudo en la garganta, Isel asintió una última vez antes de espolear suavemente al caballo. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Tomás llamándola. «Isel, hay algo más que debes saber. Rodrigo no fue con su padre a las cuevas.
Se quedó atrás, escondido. Creo que sospecha algo. La advertencia envió escalofríos por su columna, pero ya no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo dolorosamente contra su pecho, Isel cabalgó hacia el este, hacia San Cristóbal, hacia la casa de la prima de doña Catalina y hacia el encuentro nocturno con Damián de Noailles. Lo que no sabía, mientras el viento azotaba su rostro y el caballo devoraba la distancia entre ella y la hacienda, era que 3 jinetes habían salido poco después de su partida, y que al frente del grupo, con una expresión de furia y determinación que deformaba sus jóvenes facciones, cabalgaba Rodrigo Montero. Tampoco sabía que, en las cuevas de la montaña, la expedición liderada por el hacendado había encontrado algo mucho más antiguo y terrible que el vampiro que buscaban, algo que llevaba siglos durmiendo en las profundidades de la tierra mexicana. Algo que, despertado por su intrusión, ahora emergía hambriento después de un largo letargo. Y en San Cristóbal de las Casas, mientras las sombras comenzaban a alargarse, anunciando la proximidad del crepúsculo, una figura pálida esperaba pacientemente en el ático de una casa abandonada. Damián de Noailles acariciaba distraídamente un antiguo medallón de plata mientras repasaba mentalmente los eventos que lo habían llevado de vuelta a este lugar después de tantas décadas. No había sido casualidad que la tormenta lo arrastrara hasta la choza de Isel. Nada en su existencia de siglos era casualidad. Y mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, los destinos de la joven indígena, del vampiro centenario, del hacendado cazador y su hijo, y de la melancólica doña Catalina, comenzaban a entrelazarse en un tapiz oscuro que cambiaría para siempre la historia de San Cristóbal de las Casas. La noche había caído sobre San Cristóbal de las Casas como un manto de terciopelo negro. Isel, oculta en la casa de doña Elena Gutiérrez, observaba por la ventana del segundo piso cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo despejado. La tormenta del día anterior parecía un recuerdo lejano, pero las heridas en su espalda y la marca en su muñeca le recordaban que todo había sido real. «Debe estar por llegar», murmuró doña Elena, una mujer de unos 60 años que era el reflejo de lo que doña Catalina podría haber sido en otras circunstancias. Libre, decidida, con una chispa de rebeldía en los ojos que la edad no había logrado apagar. Cuando Isel había llegado esa tarde, agotada y temerosa, Elena la había recibido sin hacer preguntas. Un mensaje de Catalina era suficiente para entender la gravedad de la situación. La había escondido, alimentado y curado sus heridas con hierbas medicinales que habían aliviado el dolor de su espalda. «¿Cómo sabrá dónde encontrarme?», preguntó Isel, sin apartar la mirada de la calle desierta. «Si es quien Catalina cree que es, lo sabrá», respondió Elena con una seguridad que estremeció a la joven. Un sonido en la parte trasera de la casa la sobresaltó. No eran pasos, era más bien como el susurro del viento entre hojas secas. Isel sintió que el aire se volvía repentinamente frío y su corazón comenzó a latir con fuerza. «Ha llegado», dijo Elena, y en su voz había tanto temor como reverencia. La puerta de la habitación se abrió sin que nadie la tocara, y allí estaba él, tan imponente como lo recordaba, pero diferente. Ya no era el ser herido y vulnerable que había buscado refugio en su choza. Ahora, Damián de Noailles se erguía con la majestuosidad de un depredador antiguo, seguro de su poder. Sus ojos, negros como la obsidiana, recorrieron la estancia hasta posarse en Isel. «Viniste», dijo ella, y se sorprendió de lo débil que sonó su propia voz. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del vampiro. «Te hice una promesa». Se acercó a ella con un movimiento fluido que no parecía humano. Isel contuvo la respiración mientras él tomaba su mano y examinaba la marca en su muñeca. Sus dedos, fríos como el mármol, trazaron un círculo alrededor de los 2 puntos. «Está sanando bien»,
murmuró más para sí mismo que para ella. Damián, intervino Elena dando un paso adelante. ¿Sabes que te están buscando? La hermandad ha puesto precio a tu cabeza. El vampiro se volvió hacia la mujer, estudiándola con curiosidad. Elena Gutiérrez, dijo finalmente, la rebelde de la familia. Catalina solía hablar de ti con admiración, y ella de ti, aunque con más miedo que admiración, respondió Elena, sosteniendo su mirada. ¿Has venido por ella después de todo este tiempo? La pregunta quedó flotando en el aire como un cuchillo suspendido. Isel sintió que su corazón se encogía. ¿Había sido solo un instrumento en los planes de Damián? ¿Un medio para llegar a doña Catalina? El vampiro pareció percibir su inquietud, porque volvió a centrar su atención en ella. He venido por muchas razones, respondió enigmáticamente. Pero ahora debemos irnos. No es seguro quedarnos aquí. ¿Por qué? Preguntó Isel. ¿Qué ha pasado? La expresión de Damián se oscureció. La expedición a las cuevas despertaron algo que debería haber permanecido dormido, algo antiguo. ¿Más antiguo que tú?, intervino Elena con genuina curiosidad. Mucho más antiguo, confirmó Damián. Los nativos lo llamaban Camazotz, el dios murciélago. Los españoles lo confundieron con un demonio. La verdad es más compleja. Es uno de los primeros, un originario. Isel sintió que un escalofrío recorría su columna. Camazotz era parte de las historias que su abuela le contaba de niña. Un ser sediento de sangre que acechaba en la oscuridad, esperando a los incautos que se aventuraban solos en la noche. ¿Y ahora está libre?, preguntó, temiendo la respuesta. No del todo, respondió Damián, pero lo estará pronto. Y cuando eso ocurra, ni la hermandad ni yo podremos detenerlo solos. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana. Por eso necesito llegar a Catalina. Ella tiene algo que puede ayudarnos, algo que su esposo nunca supo que poseía. Un ruido en la calle interrumpió la conversación. Cascos de caballos sobre los adoquines, voces masculinas dando órdenes. «Rodrigo», susurró Isel, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Me siguió hasta aquí. Damián se acercó a la ventana y observó a los recién llegados, 3 jinetes liderados por el joven Montero. Incluso desde la distancia, Isel pudo ver la expresión de determinación en el rostro de Rodrigo. No era la mirada de un cazador persiguiendo a un vampiro, era la de un hombre obsesionado rastreando a una mujer. «¿Por qué te persigue con tanto empeño?», preguntó Damián, volviéndose hacia ella. Isel bajó la mirada, avergonzada. «Él siempre mostró un interés inapropiado en mí», respondió con dificultad. Su padre lo alentaba. Decía que los hijos de un hacendado debían probar a las criadas indias antes de casarse con mujeres de su clase. Una expresión de furia atravesó el rostro del vampiro, tan rápida que Isel pensó haberla imaginado. «¿Te tocó alguna vez?», preguntó con una voz que parecía contener el rugido de una tormenta. «No», respondió ella, «pero no por falta de intentos». Elena se acercó a la ventana y observó la calle. «Están registrando las casas vecinas», informó. «No tardarán en llegar aquí. Debemos irnos», dijo Damián, dirigiéndose a Isel. «Hay un pasaje subterráneo que conecta esta casa con la antigua iglesia abandonada al otro lado de la plaza. Elena, ¿sigue accesible?». La mujer asintió. «Catalina y yo lo usábamos para escaparnos de niñas. La entrada está detrás del armario en el sótano». Damián tomó la mano de Isel. «Vamos, entonces. No hay tiempo que perder». Mientras descendían hacia el sótano guiados por Elena, Isel no pudo evitar preguntar lo que la atormentaba desde la revelación sobre doña Catalina. «¿La amas todavía?», susurró, lo suficientemente bajo para que solo el vampiro pudiera escucharla. Damián se detuvo a mitad de la escalera y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Los vampiros no amamos como los humanos, Isel», respondió. «Nuestros sentimientos son más complejos, más duraderos».
Eso no responde mi pregunta. Un golpe violento en la puerta principal de la casa interrumpió el momento. La voz de Rodrigo Montero resonó en el vestíbulo. «Abran en nombre de la hermandad. Sabemos que están ahí dentro». Elena los empujó hacia el sótano. «Yo los detendré», dijo. «Ustedes váyanse. El pasaje los llevará directamente a la cripta de la iglesia». «Elena», comenzó Isel, pero la mujer la interrumpió. «No te preocupes por mí, niña. Llevo décadas lidiando con hombres como estos. Ahora vete y llévate esto». Le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Catalina lo envía para Damián. Dice que sabrá qué hacer con ello». Antes de que pudieran protestar, Elena cerró la puerta del sótano tras ellos y regresó para enfrentar a los intrusos. Damián movió un pesado armario, revelando una pequeña puerta de madera carcomida por el tiempo. La abrió con facilidad y un olor a humedad y tierra inundó sus sentidos. «¿Confías en mí?», preguntó extendiendo su mano hacia Isel. Ella dudó solo un instante antes de tomarla. Sí, el pasaje era estrecho y oscuro, pero Damián se movía con la confianza de quien puede ver perfectamente en la negrura más absoluta. Guió a Isel a través del túnel, sosteniéndola cuando tropezaba con las raíces que se habían abierto paso a través del techo y las paredes de tierra. «¿Qué hay en el paquete?», preguntó Damián mientras avanzaban. Isel lo abrió con cuidado. Dentro había un medallón de plata antiguo, idéntico al que Damián llevaba al cuello. «El medallón de los gemelos», murmuró el vampiro, tomándolo con reverencia. «Pensé que se había perdido para siempre». «¿Qué es?», preguntó Isel. «Una llave», respondió Damián. «Una llave para algo que podría salvarnos o condenarnos». Antes de que pudiera explicar más, un ruido sobre sus cabezas los alertó. Voces, gritos, el sonido inconfundible de muebles siendo volcados. «Están registrando la casa», susurró Isel. «Espero que Elena esté bien». Damián no respondió. En lugar de eso, aceleró el paso, obligando a Isel a correr para mantener su ritmo. El túnel comenzó a descender, hundiéndose más profundamente bajo las calles de San Cristóbal. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el pasaje terminó en una escalera de piedra que ascendía hacia una trampilla. Damián la empujó y emergieron en la cripta de la antigua iglesia abandonada. Un espacio frío y húmedo, rodeado de nichos vacíos que alguna vez habían albergado restos humanos. «Estamos a salvo por ahora», dijo Damián, ayudando a Isel a salir del túnel. «Pero no por mucho tiempo. Rodrigo Montero no es estúpido. Pronto descubrirá el pasaje». «¿A dónde iremos?», preguntó Isel, intentando controlar el temblor en su voz. La humedad había empapado su vestido y el frío se filtraba hasta sus huesos. «Primero a buscar a Catalina», respondió Damián. «Luego a las cuevas». «¿Las cuevas? ¿Dónde está esa cosa? ¿Camazotz?». Damián asintió sombríamente. «Es nuestra única esperanza. Si Camazotz se libera completamente, no habrá lugar seguro en 100 leguas a la redonda. Debemos sellarlo de nuevo, y para eso necesitamos los 2 medallones. Y a Catalina». Un escalofrío recorrió a Isel, y no era solo por el frío. «¿Por qué a ella? ¿Qué tiene que ver doña Catalina con todo esto?». La expresión de Damián se volvió indescifrable. «Porque ella es como tú, Isel, una elegida, una de las pocas mortales cuya sangre tiene el poder de cerrar puertas entre mundos». La revelación golpeó a Isel con fuerza. ¿Era eso lo que había sentido Damián al beber de ella? No había sido compasión lo que lo llevó a prometerle libertad, sino el reconocimiento de lo que era. «¿Es por eso que viniste a mí?», preguntó, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. «¿Por mi sangre?». Damián se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos frías. «Vine a ti porque te reconocí, Isel. Tu esencia llamó a la mía a través de la tormenta. No sabía lo que eras hasta que probé tu sangre. Y entonces lo comprendí todo». Hizo una pausa, sus ojos negros fijos en los de ella.
No hay coincidencias en este mundo, no para seres como yo, que hemos vivido lo suficiente para ver los patrones en el caos. Un ruido en la iglesia sobre ellos interrumpió el momento. Pasos, voces, el sonido de bancas siendo arrastradas. «Nos encontraron», susurró Isel. Damián actuó con rapidez. Tomó su mano y la guió hacia uno de los nichos vacíos. Era estrecho, apenas lo suficiente para que ambos se ocultaran, con el cuerpo del vampiro protegiendo el de Isel. «No respires», ordenó suavemente. Desde su escondite, Isel pudo ver cómo la trampilla de la cripta se abría y una figura descendía por la escalera. Era Rodrigo Montero, solo, para su sorpresa. El joven llevaba una linterna en una mano y una estaca en la otra. Sus ojos recorrieron la cripta, deteniéndose en cada rincón, en cada sombra. Cuando su mirada pasó sobre el nicho donde se ocultaban, Isel contuvo la respiración. «Sé que estás aquí, Isel», dijo Rodrigo, y su voz tenía un tono de posesión enfermiza que la hizo estremecer. «Y sé que él está contigo. El monstruo que te ha embrujado». Dio un paso más hacia el centro de la cripta. «Mi padre siempre dijo que las indias eran débiles ante la magia oscura, que por eso los españoles tuvieron que salvar sus almas con la cruz y la espada». Otro paso. Estaba cada vez más cerca del nicho. «Pero yo te perdonaré, Isel», continuó. «Cuando mate a esa abominación, te llevaré de vuelta a la hacienda. Serás mía, como siempre debiste serlo». Isel sintió que la ira reemplazaba al miedo. Este era el verdadero monstruo, no Damián, sino este hombre que creía tener derecho sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su alma. Sintió que Damián se tensaba a su lado, listo para atacar. Le tocó el brazo, suplicándole en silencio que esperara. «Te enseñaré a ser una buena esposa», seguía Rodrigo, acercándose peligrosamente a su escondite. «Mi padre dice que los indios solo aprenden con el látigo, pero yo creo que hay métodos más placenteros para domesticarte». La mano de Damián se crispó, y sus ojos brillaron con una furia que Isel nunca había visto. Estaba a punto de lanzarse contra Rodrigo cuando un nuevo sonido los detuvo a todos. Un aullido. No era exactamente un aullido. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, agudo y grave a la vez, metálico y orgánico, como 1000 voces gritando al unísono desde el fondo de un pozo. Rodrigo palideció visiblemente y se volvió hacia la escalera. «Dios mío», murmuró, «ya viene». En ese momento, la puerta de la iglesia sobre ellos estalló con un estruendo ensordecedor. Gritos de terror y dolor llenaron el aire, seguidos por el sonido de cuerpos cayendo y algo pesado arrastrándose por el suelo. «Los hombres que venían contigo», susurró Damián mirando hacia la trampilla abierta. «Acaban de morir». Rodrigo retrocedió, su arrogancia reemplazada por pánico puro. «¡Ayúdame!», gritó, aunque no estaba claro a quién se dirigía. «¡Por Dios! ¡Alguien que me ayude!». Otro aullido, esta vez más cerca, y luego silencio. Un silencio más aterrador que cualquier sonido. Damián salió del nicho, arrastrando a Isel consigo. «Tenemos que irnos, ahora». Rodrigo se volvió hacia ellos, sus ojos desorbitados por el miedo. «¡Tú!», exclamó al ver a Damián. «Esto es tu culpa. Tu presencia despertó a esa cosa. Tu padre y sus hombres lo despertaron», corrigió Damián. «Y ahora todos pagaremos el precio a menos que encontremos a Catalina y lleguemos a las cuevas antes del amanecer». Un sonido en la escalera los hizo girarse. Algo descendía, algo grande, que no se movía como un humano. Las sombras ocultaban su forma, pero Isel pudo distinguir el contorno de alas enormes y membranosas y unos ojos que brillaban con un rojo enfermizo en la oscuridad. «Camazotz», susurró Damián. «¿Qué hacemos?», preguntó Isel, aferrándose a él. «Correr», respondió el vampiro, «y rezar para que seamos lo suficientemente rápidos.
Tomó su mano y la de un paralizado Rodrigo y los arrastró hacia una puerta lateral que Isel no había notado antes. La criatura en la escalera emitió otro de aquellos horribles aullidos y se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana. Lo último que vio Isel antes de que Damián cerrara la puerta tras ellos fue una figura que parecía salida de las peores pesadillas de sus ancestros. Un ser mitad hombre, mitad murciélago, con garras como navajas y una boca llena de dientes que podría desgarrar carne y hueso con la misma facilidad con que un niño muerde una fruta madura. Se encontraron en otro pasaje, más estrecho que el anterior. Damián los empujó hacia adelante. «Este túnel conduce a las afueras de la ciudad», dijo. «Desde allí tendremos que llegar a El Ciprés Negro antes del amanecer». «¿La hacienda?», preguntó Isel, horrorizada. «¿Por qué volveríamos allí?» «Porque es donde estará Catalina», respondió Damián, «y porque la entrada a las cuevas donde duerme Camazotz está en las tierras de los Montero. No es coincidencia que tu familia eligiera ese lugar para construir su hacienda», añadió, dirigiéndose a Rodrigo, que seguía mudo por el shock. «Han sido guardianes sin saberlo durante generaciones». «Mi padre», murmuró finalmente Rodrigo. «Está... Si entró en las cuevas, probablemente esté muerto», respondió Damián sin rodeos. «O algo peor que muerto». Un nuevo estruendo resonó detrás de ellos. La criatura había atravesado la puerta y ahora los perseguía por el túnel. «¡Más rápido!», urgió Damián. Corrieron como nunca antes habían corrido, con el aliento de la muerte antigua en sus nucas. Isel sentía que sus pulmones iban a estallar, pero el terror la impulsaba hacia adelante. Rodrigo tropezaba constantemente, más un lastre que una ayuda, pero Damián no lo soltó. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vieron luz al final del túnel. Emergieron en un pequeño claro rodeado de árboles a las afueras de San Cristóbal. La luna llena iluminaba el paisaje con una claridad fantasmal. «Necesitamos caballos», dijo Damián. «La hacienda está a varias horas de aquí». Justo entonces, como si el destino respondiera a sus palabras, escucharon un relincho cercano. Atados a un árbol a pocos metros, 3 caballos esperaban, los montados por Rodrigo y sus hombres para llegar a la ciudad. «Los dioses antiguos sonríen sobre nosotros esta noche», murmuró Damián, dirigiéndose hacia los animales. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, la tierra bajo sus pies tembló. Un ruido como de rocas rompiéndose surgió del túnel que acababan de abandonar, y luego silencio. «¿Se ha ido?», preguntó Isel, temerosa de la respuesta. Damián negó lentamente. «No, ha encontrado otro camino», señaló hacia el cielo nocturno. «Mira». Una figura oscura se recortaba contra la luna, una silueta enorme y deforme que volaba con un batir de alas silencioso pero poderoso. Se dirigía hacia el oeste, hacia la hacienda, confirmó Damián. «Hacia Catalina. Sabe lo que planeamos hacer». «¿Cómo puede saberlo?», preguntó Rodrigo, encontrando finalmente su voz. «Porque es tan antiguo como la tierra misma», respondió Damián. «Conoce secretos que ni siquiera los de mi especie pueden comprender». Se volvió hacia Isel y Rodrigo. «Ahora debemos tomar una decisión. Podemos huir, buscar refugio lo más lejos posible, o podemos intentar detenerlo». «Detenerlo significaría regresar a la hacienda», dijo Isel. «Enfrentarlo». «Así es», confirmó Damián, «y podría costarnos la vida a todos». Los 3 se miraron bajo la luz plateada de la luna, cada uno atrapado en su propio dilema moral. Para Isel, regresar a El Ciprés Negro significaba enfrentar no solo a un monstruo ancestral, sino también los fantasmas de su pasado, el lugar donde había sufrido tanto. Para Rodrigo, era la oportunidad de redimirse, de salvar a su familia y su hogar. Para Damián,
Isel no estaba segura de qué significaba para él, pero sospechaba que tenía menos que ver con heroísmo y más con una promesa hecha décadas atrás a una mujer que nunca había dejado de amar. «¿Qué hacemos?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Damián miró hacia el oeste, donde la figura alada de Camazotz había desaparecido en el horizonte, y luego hacia los dos humanos que, por extraños giros del destino, se habían convertido en sus aliados improbables. «Vamos a la hacienda», respondió finalmente. «Vamos a terminar lo que comenzó hace siglos». Y mientras montaban los caballos y se lanzaban al galope por el camino hacia el ciprés negro, Isel no pudo evitar preguntarse si vería el siguiente amanecer, o si esta noche marcaría no solo el fin de su esclavitud, sino también de su existencia. Parte 4. El galope frenético de los caballos resonaba en la noche mientras avanzaban por el camino hacia el ciprés negro. La luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, revelando las siluetas fantasmales de los árboles y los contornos amenazadores de las montañas que rodeaban la hacienda. Isel sentía que cada golpe de los cascos contra la tierra la acercaba no solo a su pasado, sino también a un destino que no podía comprender completamente. Damián cabalgaba a la cabeza, su figura esbelta fusionándose con las sombras de tal manera que por momentos parecía ser parte de la noche misma. Detrás de él, Rodrigo mantenía un silencio sombrío, su rostro una máscara de determinación y miedo. La arrogancia del joven montero había desaparecido, reemplazada por la cruda realidad de que el mundo era mucho más vasto y terrible de lo que su limitada visión le había permitido ver. «¿Cómo lo detendremos?», preguntó Isel, alzando la voz para hacerse oír por encima del viento y los cascos. Damián giró ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural en la oscuridad. «Los medallones son llaves», respondió. «Fueron forjados hace milenios por sacerdotes mayas que comprendieron la naturaleza de Camazotz. Con ellos y con la sangre adecuada podemos sellar nuevamente la puerta que conecta su mundo con el nuestro». «La sangre de Catalina», murmuró Rodrigo, y no era una pregunta. «¿Y la de Isel?». El vampiro asintió. «Sangre de elegidas, mujeres cuya esencia vibra en la misma frecuencia que las barreras entre mundos. Son raras, nacen quizás una cada generación». Miró a Isel con una intensidad que la hizo estremecerse. «Cuando probé tu sangre, supe inmediatamente lo que eras. Lo mismo me ocurrió con Catalina hace 40 años». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Isel comprendió entonces por qué había sentido esa extraña conexión con doña Catalina. Ese reconocimiento mutuo que iba más allá de su condición compartida de mujeres atrapadas en la hacienda. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Qué eres tú en esta historia?». La expresión de Damián se volvió distante, como si su mente viajara a través de siglos de memorias. «Un guardián, supongo, o un penitente. Llevo vigilando a Camazotz desde que me convertí en lo que soy, hace más de 300 años». Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono de confesión. «Fui yo quien lo liberó la primera vez, por ignorancia y arrogancia. He pasado cada día de mi existencia inmortal intentando enmendar ese error». La revelación cayó sobre Isel como un peso físico. De pronto, las piezas encajaban. La obsesión de Damián, su conocimiento, su determinación. «¿Y mi madre?», intervino Rodrigo inesperadamente. «¿Por qué la involucras en esto?». Damián lo miró con algo parecido a la compasión. «Tu madre se involucró sola, muchacho. Ella fue quien me encontró la primera vez que llegué a estas tierras persiguiendo a Camazotz. Fue ella quien me ayudó a sellarlo hace 40 años, cuando tu padre y la hermandad creían haberme destruido». Un relincho agudo de su caballo interrumpió la conversación. El animal se detuvo bruscamente, negándose a avanzar más. Los otros dos caballos lo imitaron, piafando nerviosamente y retrocediendo. «Algo los asusta», murmuró Isel.
Sienten su presencia, respondió Damián, desmontando con un movimiento fluido. Estamos cerca de la hacienda. Tendremos que continuar a pie. Abandonaron los caballos y siguieron avanzando por el sendero que serpenteaba entre los árboles. A medida que se acercaban, Isel comenzó a distinguir el contorno familiar de el ciprés negro recortado contra el cielo estrellado. Pero algo estaba mal. La hacienda, normalmente iluminada incluso a estas horas por las lámparas de aceite en los corredores principales, estaba sumida en una oscuridad absoluta. «No hay luces», susurró, «ni siquiera en la casa grande». «Silencio», ordenó Damián deteniéndose de repente. «Escuchen». Isel contuvo la respiración. Al principio no oyó nada más que el susurro del viento entre los árboles y los latidos de su propio corazón. Luego lo captó, un sonido rítmico, como alas batiendo perezosamente, y algo más. Un gemido distante, apenas audible pero inconfundiblemente humano. «Está aquí», dijo Damián, «y ya ha encontrado a su primera víctima». Se movieron sigilosamente hacia la hacienda. Al acercarse al patio principal, el olor los golpeó. Sangre, mucha sangre, mezclada con algo más antiguo y putrefacto, que hizo que Isel tuviera que contener una arcada. El espectáculo que los recibió en el patio era dantesco. Cuerpos dispersos por todas partes, algunos de peones, otros de miembros de la hermandad, que habían regresado de las cuevas solo para encontrar un horror mayor esperándolos. No había señales de lucha. Parecía más bien que habían sido sorprendidos y masacrados antes de poder defenderse. «Tomás», susurró Isel, sintiendo que su corazón se detenía al reconocer entre los caídos a su amigo, el joven que la había ayudado a escapar. «Oh, Tomás». Se arrodilló junto al cuerpo del mozo de cuadra. Sus ojos, abiertos y vidriosos, miraban al cielo sin ver. En su rostro había una expresión de terror puro que quedaría grabada para siempre en la memoria de Isel. «Le prometí que volvería por él», murmuró, sintiendo que las lágrimas quemaban sus mejillas. «Le mentí». Damián colocó una mano sobre su hombro, un gesto sorprendentemente gentil para un ser de la noche. «Murió protegiendo la hacienda», dijo. «Honraremos su sacrificio deteniendo a Camazotz». Rodrigo, que había estado examinando los otros cuerpos, se acercó a ellos con el rostro descompuesto. «Mi padre no está entre los muertos», informó, «ni mi madre». Damián asintió, como si esta información confirmara algo que ya sospechaba. «Camazotz los ha llevado a las cuevas. Es allí donde completará su despertar». «¿Qué significa eso?», preguntó Isel, poniéndose de pie. «Significa que necesita sangre especial para recuperar todo su poder», explicó Damián. «La sangre de un cazador consagrado, como tu padre», miró a Rodrigo, «y la sangre de una elegida, como tu madre, e Isel», añadió Rodrigo, mirándola con una mezcla de miedo y respeto recién descubierto. «Sí», confirmó Damián. «Por eso debemos llegar a las cuevas antes de que sea demasiado tarde». Entraron en la casa grande, moviéndose silenciosamente a través de pasillos y habitaciones sumidas en la oscuridad. Para sorpresa de Isel, Damián los condujo directamente al despacho del hacendado Montero. Sin vacilar, se acercó a una de las estanterías y extrajo un libro específico, revelando un mecanismo oculto que hizo que un panel de la pared se deslizara, exponiendo un pasaje secreto. «¿Cómo sabías de esto?», preguntó Rodrigo asombrado. «Tu padre no fue el primer montero en cazar vampiros», respondió Damián con una sonrisa amarga. «Esta casa tiene secretos más antiguos que cualquiera de nosotros». El pasaje descendía profundamente bajo la hacienda, transformándose gradualmente de escalones tallados en piedra a un túnel natural que se adentraba en la montaña. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que avanzaban, cargado con un olor mineral y antiguo. Finalmente, el túnel desembocó en una caverna inmensa cuyo techo se perdía en la oscuridad.
La única iluminación provenía de unos extraños cristales incrustados en las paredes que emitían un resplandor azulado. Isel nunca había visto nada semejante. Era como si las estrellas hubieran sido capturadas en la roca misma. En el centro de la caverna había un altar de piedra tallada con símbolos que Isel reconoció vagamente de las historias de su abuela. Glifos mayas que hablaban de dioses olvidados y pactos sellados con sangre. Y sobre el altar, atados con lo que parecían ser finos filamentos de seda negra, estaban el hacendado Montero y doña Catalina. Montero parecía inconsciente o muerto, su piel de un blanco cerúleo y su pecho apenas moviéndose. Doña Catalina, en cambio, estaba despierta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y terror al verlos entrar. ¡No!, gritó. ¡Es una trampa! ¡Váyanse! ¡Demasiado tarde! Un aleteo ensordecedor llenó la caverna mientras Camazotz descendía desde las alturas, aterrizando a pocos metros de ellos, con un golpe que hizo temblar el suelo mismo. Visto de cerca, la criatura era aún más aterradora. Un ser de más de 2 metros de altura, con el cuerpo de un hombre pero cubierto de un pelaje negro y lustroso, alas membranosas que se extendían a sus espaldas como capas de oscuridad sólida, y un rostro que era una pesadilla, una mezcla grotesca entre humano y murciélago, con ojos rojos que brillaban con inteligencia maligna. Pero lo más perturbador era que hablaba. No con sonidos animales, sino con palabras perfectamente formadas en un español antiguo y formal. «¡Por fin!», dijo, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Los últimos invitados han llegado a mi despertar. El guardián caído», miró a Damián, «el hijo del cazador». Sus ojos se posaron en Rodrigo. «Y la segunda elegida». Finalmente, se volvió hacia Isel con una sonrisa que revelaba hileras de dientes afilados como navajas. «No dejaremos que completes el ritual», respondió Damián, dando un paso adelante y colocándose protectoramente frente a Isel. Camazotz emitió un sonido que podría haberse confundido con una risa. «¿Y cómo piensas detenerme, vampiro? Tú, que ni siquiera pudiste salvar a la mujer que amabas hace 40 años». Doña Catalina se agitó en sus ataduras. «¡Damián! ¡Los medallones! ¡Úsalos ahora!». El vampiro sacó los 2 medallones que llevaba al cuello, el suyo propio y el que doña Catalina le había enviado. Camazotz rugió de furia al verlos y se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible para un ser de su tamaño. Damián empujó a Isel y Rodrigo fuera del camino mientras se enfrentaba a la criatura. Lo que siguió fue un combate que desafiaba la comprensión humana. 2 seres sobrenaturales moviéndose a velocidades que el ojo apenas podía seguir, golpeando con fuerzas capaces de pulverizar huesos. Aprovechando la distracción, Isel corrió hacia el altar. Rodrigo la siguió y juntos comenzaron a liberar a doña Catalina de sus ataduras. «El ritual», jadeó la mujer mientras trabajaban en los extraños filamentos que la sujetaban. «Necesita nuestra sangre, la de ambas, mezclada con la de un cazador consagrado, mi padre», murmuró Rodrigo mirando el cuerpo inmóvil del hacendado. «Aún vive, pero apenas», confirmó doña Catalina. «Camazotz ha estado alimentándose lentamente de él, prolongando su agonía para mantenerlo con vida hasta que todos estuviéramos reunidos». Un rugido de dolor los interrumpió. Damián había sido arrojado contra una de las paredes de la caverna con tal fuerza que la roca se agrietó. Camazotz avanzaba ahora hacia el altar, sus alas extendidas amenazadoramente. «¡Apartaos de mi ofrenda!», ordenó la criatura. Rodrigo, en un acto de valor que Isel nunca hubiera esperado de él, se interpuso entre el monstruo y las mujeres. «Si quieres su sangre, tendrás que pasar sobre mi cadáver», desafió, empuñando un cuchillo que había encontrado entre las ropas de su padre. Camazotz inclinó la cabeza
como si estuviera genuinamente intrigado por la audacia del joven. «Un gesto noble, hijo del cazador», dijo, «pero innecesario». Con un movimiento de su garra, envió a Rodrigo volando por los aires hasta que se estrelló contra el suelo de la caverna, inconsciente pero vivo. Isel, que había logrado finalmente liberar a doña Catalina, se encontró cara a cara con la antigua deidad. El miedo la paralizó, mientras aquellos ojos rojos penetraban en su alma, leyendo secretos que ni ella misma conocía. «Tu sangre canta para mí, elegida», murmuró Camazotz, extendiendo una garra hacia su rostro. «Una canción que comenzó antes de que nacieras, antes incluso de que tus ancestros caminaran por estas tierras». Justo cuando la garra estaba a punto de tocarla, Damián apareció de la nada, interponiéndose entre ellos. En sus manos sostenía los dos medallones, ahora unidos de alguna manera para formar un solo objeto. «¡Catalina! ¡Isel!», gritó. «Los medallones necesitan su sangre. ¡Ahora!». Sin dudar, doña Catalina tomó el cuchillo que Rodrigo había dejado caer y se hizo un corte en la palma de la mano. Isel la imitó, sintiendo el dolor agudo mientras su propia sangre brotaba libremente. Damián luchaba por contener a Camazotz, que rugía y se debatía con furia renovada al comprender lo que intentaban hacer. En un movimiento desesperado, el vampiro logró arrojar los medallones unidos hacia las mujeres. Doña Catalina los atrapó en el aire con su mano ensangrentada. Isel colocó su propia mano sobre la de ella, mezclando su sangre sobre el antiguo metal. Al instante, los medallones comenzaron a brillar con un resplandor dorado que iluminó toda la caverna. Camazotz aulló de rabia y dolor, retrocediendo ante la luz. Damián, aprovechando el momento, se lanzó sobre la criatura, inmovilizándola contra el suelo de la caverna. «¡El altar!», gritó a las mujeres. «¡Coloquen los medallones en el centro del altar!». Juntas, doña Catalina e Isel corrieron hacia la antigua piedra tallada. En su centro había una hendidura perfecta para los medallones unidos. Los colocaron allí, presionándolos con sus manos aún unidas y ensangrentadas. Un estruendo sacudió la caverna entera. Grietas luminosas comenzaron a extenderse desde el altar hacia las paredes, el suelo, el techo, formando un patrón intrincado de líneas doradas que parecían representar un mapa del cosmos. Camazotz se retorcía bajo el peso de Damián, su forma comenzando a distorsionarse como si estuviera siendo jalada desde otra dimensión. «¡Esto no termina aquí!», rugió la criatura. «He dormido por eones y despertaré de nuevo. Siempre hay elegidas, siempre hay sangre». Damián presionó con más fuerza, su rostro transformado por una determinación feroz. «Pero yo estaré esperando», respondió. «Como he esperado durante siglos, como esperaré por siglos más si es necesario». Con un último grito, que pareció desgarrar el tejido mismo de la realidad, Camazotz se convulsionó y comenzó a desintegrarse. Su cuerpo se disolvió en una sustancia oscura y viscosa que fue absorbida por las grietas luminosas del suelo. El resplandor dorado aumentó hasta hacerse casi cegador, obligando a todos a cerrar los ojos. Cuando la luz finalmente se desvaneció y pudieron ver de nuevo, Camazotz había desaparecido. En el lugar donde había estado solo quedaba una pequeña estatuilla de obsidiana con forma de murciélago. El silencio llenó la caverna, roto únicamente por las respiraciones agitadas de los sobrevivientes. Damián se acercó lentamente al altar, donde doña Catalina e Isel permanecían con las manos unidas sobre los medallones, ahora fundidos permanentemente en la piedra. «Se ha ido», confirmó. «Lo hemos enviado de regreso a su prisión dimensional, y el sello es más fuerte que nunca gracias a la sangre de 2 elegidas». Rodrigo, que había recuperado la conciencia, se acercó tambaleándose hacia el altar donde yacía su padre. «Está...», comenzó, sin atreverse a completar la pregunta. Doña Catalina colocó una mano sobre el pecho del hacendado. «Vive», respondió, «pero apenas».
Camazotz se alimentó profundamente de él. Eitzel observaba todo como desde una gran distancia, su mente luchando por procesar los eventos extraordinarios que acababa de presenciar. Sentía que había cruzado un umbral invisible hacia un mundo donde las leyendas caminaban entre los hombres y los monstruos no siempre eran quienes parecían serlo. Damián se acercó a ella, sus ojos negros estudiándola con una mezcla de admiración y algo más profundo que Isel no podía nombrar. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. El vampiro miró hacia doña Catalina, que sostenía la cabeza de su esposo en su regazo, con una expresión compleja. Ni amor ni odio, sino algo intermedio, desgastado por décadas de resentimiento y deber. «Ahora cada uno debe elegir su camino», respondió finalmente. «La amenaza ha pasado, pero el mundo ha cambiado para todos nosotros». Rodrigo se acercó, su rostro marcado por una madurez que no había estado allí horas antes. «Mi padre necesita atención», dijo. «Debo llevarlo de regreso a la hacienda». Doña Catalina lo miró y luego dirigió su mirada a Damián. «Ve con tu padre», dijo suavemente. «Yo iré después». El joven pareció querer protestar, pero algo en la expresión de su madre lo detuvo. Asintió, y con ayuda de Isel, cargó el cuerpo inconsciente del hacendado. Cuando se hubieron alejado lo suficiente, Catalina se volvió hacia Damián. «40 años», murmuró. «He esperado 40 años para este momento». El vampiro tomó sus manos, observando las arrugas y marcas que el tiempo había dibujado en la piel, que una vez había sido joven y tersa. «Lamento no haber podido regresar antes», respondió. «Después de aquella noche, la hermandad me persiguió implacablemente. Fue solo cuando sentí el despertar de Camazotz que supe que debía volver, sin importar el riesgo». «¿Y ahora?», preguntó ella, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Qué sigue para nosotros?». Damián miró hacia Isel, que se había detenido a la entrada del túnel observándolos. «Eso depende», respondió, volviendo a mirar a Catalina. «Ya no eres la joven que conocí. Y yo sigo siendo lo que siempre he sido». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de doña Catalina. «Lo sé», dijo. «Mi tiempo contigo pasó hace décadas, pero el de ella…» Miró hacia Isel. «El de ella apenas comienza». Se acercó a Isel y tomó sus manos. «Cuídalo», dijo con voz suave. «Es terco, arrogante a veces, y carga con más culpa de la que cualquier ser debería soportar, pero también es leal hasta la médula y ama con una intensidad que trasciende el tiempo». Isel miró a la mujer que había sido su primera aliada verdadera, sintiendo un lazo que iba más allá de las circunstancias que las habían unido. «¿Qué harás tú?», preguntó. Doña Catalina miró hacia la salida del túnel, hacia el mundo exterior que apenas comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. «Viviré», respondió simplemente. «Por primera vez en 40 años, viviré según mis propios términos». Miró hacia el cuerpo debilitado de su esposo que Rodrigo llevaba por el túnel. «El Imperio Montero ha caído esta noche. Las tierras serán divididas, los peones liberados, y yo, quizás viaje, vea todos esos lugares sobre los que solo he leído en libros». Se despidió con un último abrazo y siguió a su hijo por el túnel, dejando a Isel y Damián solos en la caverna ancestral. El vampiro se acercó lentamente a Isel, sus ojos reflejando la tenue luz de los cristales en las paredes. «Te prometí libertad», dijo, «y esa promesa sigue en pie. Puedes ir a donde desees, comenzar una nueva vida lejos de aquí, de estos horrores, de estos recuerdos, de mí». Isel dio un paso hacia él, su decisión ya tomada desde el momento en que lo vio entrar en su choza aquella noche de tormenta. «La libertad no es solo la ausencia de cadenas», respondió, «es la capacidad de elegir. Y yo te elijo a ti, Damián de Noailles, con toda tu oscuridad y toda tu luz». Se acercó más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia.
Mi sangre cantó para ti aquella noche, no para Camazotz, continuó, y seguirá cantando por el tiempo que me quede en este mundo. Damián tomó su rostro entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza sobrenatural que Isel le había visto desplegar contra Camazotz. El camino que eliges no será fácil, advirtió. Los de mi especie somos cazados, temidos, odiados, y yo llevo siglos huyendo, vigilando, esperando. Entonces ya no estarás solo, respondió ella simplemente. Y mientras el primer rayo de sol penetraba por alguna fisura invisible en el techo de la caverna, iluminando el antiguo altar donde habían sellado a un dios olvidado, Isel selló su propio pacto con un beso que sabía a sangre, a noche y a una promesa de eternidad, porque algunos amores trascienden la muerte. Algunos destinos se entrelazan más allá del tiempo, y algunas historias, como la de Isel y su vampiro, están destinadas a ser contadas en susurros temerosos durante las noches de tormenta, cuando el viento golpea los techos de palma y las sombras parecen cobrar vida propia. En algún lugar de Chiapas, dicen los ancianos, todavía se puede ver a una mujer de piel canela caminando bajo la luz de la luna, acompañada por una figura pálida que se mueve como la noche misma. Y en las cuevas profundas de las montañas, un altar ancestral sigue brillando tenuemente, custodiado por aquellos que conocen el verdadero poder de la sangre, del amor y del sacrificio. Y si escuchas con atención durante las noches sin luna, quizás puedas oír el batir distante de alas enormes, recordándonos que algunos dioses nunca mueren realmente, solo duermen esperando pacientemente el momento de despertar de nuevo.